la verdad que se me pasó completamente, disculpen la tardanza, la demora. Entonces, el tema que vamos a tratar es, y tiene mucha relación, y se ha tomado el texto del día de ayer, ¿no? Del domingo, ¿no? Del ciego de nacimiento. Y es todo lo que nos ayuda a profundizar en este texto y, sobre todo, ¿quiénes vinieron el lunes pasado al texto al tema que dieron? ¿Vinieron? Entonces, ¿qué tema dieron? Entonces, el tema tanto del lunes pasado como el de ahora y el próximo domingo, que va a ser en la misa, que es el domingo pasado, fue el agua viva, que es la fuente del Espíritu, que es la fuente de Jesús, y es el Espíritu que da esta vida. Ahora es Jesús, que es la luz, el agua, la luz. Y el próximo domingo, el evangelio que se va a tocar es la resurrección de Lázaro, la vida. Es la trilogía de los temas bautismales para los que se bautizaban, los catecúmenos, se tocaban estos tres temas. El domingo pasado, el agua viva, la luz del mundo y la vida, que va a ser el evangelio del domingo, Jesucristo que lo resucita a Lázaro. Son estos temas fuertes que se tocaban para los catecúmenos que se iniciaban en el proceso de bautismo, para que se iban a bautizar los adultos, ¿no? Porque antes solamente se bautizaban una vez al año. ¿Saben cuándo? En Pascua, en la vigilia pascual. Solamente una vez al año se bautizaban y se preparaban, tenían un camino largo de preparación. No solamente, no es como ahora 2 o 3 charlas y se bautiza el niño, no, era un camino de años, 2, 3, 4 años que se preparaban para poderse bautizar cuando la iglesia era una minoría, ¿no? Cuando todavía no hubo el edicto de Milán en 1323, cuando se dijo todos tienen que bautizarse, y con manguera empezaron a bautizar a todos, no eran solamente unos cuantitos nomás los que eran cristianos católicos, ¿no? Entonces, el tema de ahora, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. La primera lectura, que es las 2 lecturas y el Salmo incluso tienen mucha relación con el Evangelio, ¿no? Con el Evangelio, ¿no? La primera lectura tomada del libro de Samuel. La elección de David en la primera lectura es una confirmación de que el más pequeño, aquel en el que nadie ha pensado, ni siquiera Jesé, que es su padre, ni Samuel, se convierte en el elegido de Dios, porque Dios no ve como los hombres, no ve como los hombres, que ve la apariencia, el Señor ve el corazón, ¿no? Por eso que Saúl, que era el rey anterior a David, le había fallado a Dios, había confiado más en sus fuerzas que en Dios, porque Dios le dio una indicación a Saúl: anda, pelea en la guerra y no toque nada, conságrenlo al anatema. Es decir, todo lo que ustedes ganen en la batalla, no lo toquen, conságrenlo, o sea, déjenlo ahí. Pero Saúl, diciendo, no, hemos ganado todo esto, tenemos oro, los mejores animales, todo, vamos a ofrecérselo a Dios. Y todo lo mejor se lo ofrecieron a Dios y ellos se quedaron con una parte. Entonces Samuel fue donde Saúl le dijo: ¿qué has hecho? Le ofrecía a Dios lo mejor, le ofrecía a Dios lo mejor. Y Samuel le dice: Dios quiere obediencia antes de sacrificios. Dios quiere primero que obedezcas a lo que Él te dice, antes que no, yo quiero ofrecerle esto, lo mejor para Dios. Entonces, a raíz de esa desobediencia, Dios descarta a Saúl y llama a David. Dios le dice a
a Samuel: he visto al próximo rey de Israel. Por eso dice: anda a la familia de Jesé, en Belén, ¿no? Belén, a la familia de Jesé. Y ahí es cuando le dice: junta tu cuerno para que unjas al que yo te diga, ¿no? Y ahí empiezan a pasar uno por uno, ¿no? Empiezan a pasar uno por uno, ¿no? Y hemos escuchado el día de ayer, ¿no? Al final, no hay ninguno de los que estaban ahí, ¿no? No era ninguno. ¿Dónde estaba David? Ni siquiera lo había tomado en cuenta. No, vamos a sentar aquí hasta que venga David para que comparta con nosotros. Y luego lo unge, ¿no? Lo unge como rey. Claro, entonces, y el ungir es para el pueblo de Israel es muy valioso, porque hay un momento que cuando Saúl está persiguiendo a David, ¿por qué? Porque Saúl llega cuando hay varios momentos que se notaba la mano de Dios con David, y un momento que a los filisteos, David mata a muchos filisteos. Cuando estaban junto con Saúl, estaban yendo los dos, y David era el jefe del ejército de Saúl, pero David había matado muchos más filisteos. Entonces entran a la ciudad y dicen que el coro de muchas mujeres gritaban: Saúl mató a mí, David mató a 10.000, Saúl mató a mí, David mató a 10.000. Y eso le hace entrar los celos a Saúl, ¿no? Le dice: ahora están poniéndole a ellos, a David le dan 10.000 a mí. Entonces, lo único que le falta es quedarse con el reino. Y ahí empieza a perseguirlo. Hay un momento que David, después que huye, un momento de noche, cuando Saúl está durmiendo, le corta una parte de su capa, para enseñarle que le había respetado la vida, porque sus demás compañeros de Saúl, de David, le habían dicho: en ese momento mata a Saúl, ya nadie te va a perseguir, te vas a ser rey de Israel. No, líbreme Dios de poner mi mano sobre el ungido de Yahvé. O sea, ahí se ve el valor y la preeminencia que tiene ante el ungido, porque siempre que es ungido, los sacerdotes no son ungidos, ¿no? O sea, esa predilección, ese llamado que ha tenido Dios, lo tienen bien claro por los judíos, ¿no? Entonces ahora David dice: líbreme Dios de poner mano sobre el ungido de Yahvé. Entonces este ungido es consagrado, apartado de Dios, apartado para Dios, ¿no? Entonces la segunda lectura, tomada de apóstol San Pablo en los Efesios, que nos invita a dar un gran cambio. Éramos tinieblas, ahora somos luz. El testimonio de la luz nos debe llevar a ser agradables ante los ojos de Dios, denunciando el mal y llevando nuestros actos hacia el bien. Dice el texto a los romanos, a los Efesios: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te da tu luz, ¿no? Entonces dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Ser luz es poder ver el resplandor de Dios en cada persona. Y esta luz, ¿en qué sacramento usamos la luz? En un sacramento, muy bien, bautismo, ¿no? Se pone el cirio pascual, que solamente se dice que se usa en la vigilia pascual, ¿no? Es la primera vez que se enciende el cirio pascual. Ese cirio representa a Jesucristo, ¿no? El cirio representa a Jesucristo, lo enciende con la fogata. Y tenemos el Salmo 23, que el Señor es mi pastor, un hermoso salmo: nada me falta. Entramos al Evangelio. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. No que nos da. Y nosotros también
faro, forma de corazón. Están buscando la luz. Un dicho popular: todo entra por los ojos. Un prejuicio social que prejuzga solo por lo que ve. Pero hoy Jesús nos quiere dar a entender que su mirada va más allá de los ojos físicos. Debemos ver desde el corazón. Un hombre ciego físicamente que le reconoce sin haberlo visto, mientras que quienes tenían sus ojos sanos y lo veían no lo reconocieron como el Salvador. Entonces, igual como Jesús untó barro, ¿no? Dice que dice el Evangelio, dice que escupió en el suelo, ¿no? Hizo barro y se lo untó en los ojos. Es signo también de la regeneración, así como Dios del barro también formó al hombre. Este mismo signo quiere usar Jesús, quiere recrear, volver a crear al ciego. ¿Y cómo se llama el ciego? No tiene nombre. No tiene nombre, porque estamos tú y yo. El ciego está la humanidad, cada uno de nosotros. El ciego que todos por el pecado nacemos espiritualmente estamos ciegos, estamos con esa tendencia, como dice Romanos 7:15, ¿no? San Pablo dice: mi proceder no lo comprendo. No hago lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso precisamente hago. Entonces, nuestra tendencia mala. Lo bueno que me gustaría hacer, me gustaría ayudar a alguien, eso no lo hago. Por flojera, por qué dirán. Pero lo malo que no quiero hacer, eso precisamente es lo que hago. Entonces, nuestra inclinación siempre al pecado, al mal, de todo, ¿no? Desde los más niñitos, más pequeñitos, muchas veces egoístas: no quiero prestar mi juguete, no, esto es mío, que. Y se ve, en la mancha se ve el pecado, la mancha del pecado de nuestra naturaleza. Antes de iniciar esta reflexión, la parte del Evangelio, le damos a Dios la gracia de abrir los ojos de nuestro corazón para ver su obra salvífica en nuestra vida. Que toda ceguera espiritual sea sanada y creamos en que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías nuestro Salvador. Nos dice Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha mansión. Es lo que decimos siempre en la convocatoria, que decimos siempre a esas cosas. Mira, vemos empieza el Evangelio, dice: los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Pero Jesús les enseña a no ver las apariencias, sino el corazón. Y le dicen: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Claro, ¿qué es lo que pasaba? En la mentalidad del judío, la enfermedad era siempre consecuencia del pecado, no siempre consecuencia. Y ahora el Papa, la semana pasada, ha dicho: es blasfemo pensar y decir que la persona enferma es castigo de Dios. No puede pensar que no está enferma, sino muchas veces sucede por eso, para que en él se manifieste la obra de Dios. Muchas veces Dios actúa a través de la enfermedad, para los caminos de conducta, para que fortalezca nuestra fe, ¿no? Entonces muchas veces Dios actúa de esa manera. Entonces hay que confiar en el plan de Dios, hay que confiar en que Dios tiene un sentido. Si yo tuviera un jefe y veo que mi jefe siempre improvisa las cosas, ya bueno, si haces esto, entonces yo con justa razón puedo decir: oye, me mandas esta, pero después me mandas una cosa, después me mandas a otra. Estás improvisando. O sea, ¿cómo puedes mandar cosas cuando tú improvisas? Pues yo con justa razón puedo reclamarle, ¿no? Porque me siento que está improvisando. Pero si vemos que mi jefe, alguien que no está en superior,
superior, sí tiene un sentido de un proyecto, de un plan, no improvisa las cosas, sino que todo tiene un sentido. Entonces yo digo, uy, realmente es digno de fiar, realmente no hace las cosas por hacer, sabe lo que haces, yo me siento seguro, porque sé que por dónde me conduce, cuál es con Dios, ¿no? Dios con cada uno tiene un plan. Muchas veces nosotros estropeamos el plan, nos vamos por otro lado, pero aún así Dios escribe, como dice el refrán, Dios escribe derecho en nuestro corazón. Nosotros nos debíamos por él un lazo de amor. Por eso Dios tiene un plan para la enfermedad. Muchas veces también tiene un plan de Dios para convertirnos, para dar nuestra fe y para ayudarnos a eso. Antes que nos confiemos en él. Jesús no ama el pecado, es importante, pero sí al pecador. Te ama a ti y a mí, que somos pecadores. Él conoce de dónde venimos y lo que más desea es ver nuestra apertura de corazón para hacer su voluntad. Permitir que su obra se dé en nosotros. Solo Él nos libera de la esclavitud del pecado. Solamente lo único que realmente nos puede liberar. Entonces, Él no, como dice textos Isaías, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta en que no. Vemos la figura ahí de un corazón, una mano en que Dios lo que busca es que abramos nuestro corazón para poder ver todo lo que Dios quiere mostrar. Igual esto, ¿no? ¿Quién pecó? Es importante, ¿no? Pero quiero enfatizar de nuevo, ¿quién pecó? Es su padre. Eso enseña a no ver la apariencia, sino el corazón. Lo que veíamos en el primer libro de Samuel, ¿no? No ver la apariencia, sino ver el corazón, ¿no? Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esto nos da a entender que Jesús, en su infinita misericordia, no ve nuestra condición de pecado. Él conoce de dónde venimos y lo que más desea es ver nuestra apertura de corazón para que su obra se dé en nosotros. Solo su obra y su gracia nos libera de la cadena de pecado. Vemos ahí un grupo de chicos metidos en el fango y luego cada uno sabe, ¿no?, de dónde Dios nos ha sacado, que estaríamos, quizás hubiéramos estado mucho peor lejos de Él, ¿no? Cada uno sabe de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que nos ha librado, cómo nos ha ido conociendo nuestra vida, ¿no? O sea, por eso tenemos esta grata memoria de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y va a seguir así. Mientras es de día, dice el Evangelio, tenemos que hacer las obras del enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlo. Solo quien tiene la luz puede ver en medio de este mundo para hacer la voluntad de Dios. La oscuridad nos enseguece para ver la luz que nos conduce a la vida eterna. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesucristo, ¿no? Soy la luz del mundo. Esa luz que realmente, como dice el mismo Espíritu, mientras estoy en el mundo, porque esa es una llamada para nosotros, ¿no? Somos nosotros luz, primero en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, soy luz. Bueno, también Jesucristo dice, ¿no?, que nadie protege su propia tierra, pero al menos procuro ser esa luz, porque es fácil ser luz, quizás sí en la parroquia, en mi grupo, pero con los más cercanos, ¿cómo ser esa luz? Por causa mía, muchas veces se alejan de Dios, muchas veces no, si tú eres así, muchas veces dicen así, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si tú reniegas, tú eres así? Muchas veces nos dicen así, ¿no? No es para desanimarnos, pero sí para cuestionarnos, ¿no? O sea, debo de dar pasos en mi vida, ¿no? Quizás parte de eso tiene razón, quizás algunas cosas no, pero no podemos, si nos lo dicen, ahí también tenemos que poder escuchar, ¿no? Escupió la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó a
los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Enviado, claro, el ciego le pidió a Jesús ser sanado. ¿Le pidió o no le pidió? No le pidió. No le pidió. Jesús, sáname. No. Él estaba en la puerta pidiendo limosna. Una limosna, por favor, una limosna. Una limosna, que una caridad, nada más. O sea, nunca le dijo a Jesús: Jesús, sáname. Jesús, mírame cómo estoy. Jesús, ayúdame. Nunca le pidió. Como el ciego de Jericó, que sí le gritaba. Él no, él simplemente pidió una limosna. Ya se había acostumbrado, ¿sí? Ya se había acostumbrado a su enfermedad, a su ceguera. ¿Ya? Para él era normal. De nacimiento era ciego. ¿Cómo voy a ver? Ya, incluso ya había perdido toda esperanza de poder ver. Y así es así como Jesús lo dice: llamen, hace llamar a unos tantos. Ahí es cuando empieza a untar, y quizás el ciego decía: no, suéltenme, ¿qué hace? ¿Qué me hace? Entonces le empieza a untar, y la madre decía: no, pero maestro, déjalo, si ya está acostumbrado, no necesita, está acostumbrado a estar así, déjalo así nomás, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer eso? Entonces yo me imagino que los demás le empezaban como burlarse, se lo llevaron a la piscina de Siloé, donde fue enviado. Y ahí fue que ellos mismos que lo llevaron, el ciego empieza a lavarse, veo. Ya todos ahí se asustaron, ¿no? Porque ellos pensaban que iba a ser Jesús estaba burlando, una broma, me imagino, ¿no? Porque un ciego de nacimiento, y el mismo Jesús, mismo ciego dice: nunca se ha escuchado que alguien haya curado a un ciego de nacimiento. O sea, nadie creía que lo podía curar, ya de nacimiento, nació así. Y es así como los padres de la iglesia hacen esta comparación, ¿no? Así como el ciego se lavó en la piscina de Siloé, nosotros nos hemos lavado en el agua del bautismo, para que esta ceguera espiritual que teníamos, esta ceguera también seamos limpiados con la ayuda de los otros sacramentos, como te decía, la confesión. Pero esta ceguera es la que también debemos de pedirle a Jesús también poder ver. Dice la palabra de Dios en Isaías: eres tú, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Dios toma la tierra y con sus manos elabora el barro que vuelve la vista al cielo. Seamos nosotros enviados, barro en las manos de Jesús, para volver la vista a muchos ciegos de corazón. Entonces, y se ve esta ceguera, como decía, en los niños, ¿no? En los niños se ve este egoísmo, esta tendencia siempre de una u otra manera al pecado, ¿no? Al egoísmo, el querer tener las cosas para él. Por más que la sociedad, a medida que va creciendo, te va educando, y sí, en muchos casos puedes crecer en estatura, ¿sí? Pero muchas veces puedes tener ese mismo pensamiento, esa misma mentalidad egoísta, incapaz de poder asumir responsabilidades, compromisos, ¿no? Y se ve, por ejemplo, más todo esto en los jóvenes, en los chicos, más que en las chicas, ¿no? Hay muchas chicas que tienen que buscarse enamorados, quizás a veces 10 años mayor que ella, porque los chicos de su edad, 22, 23, 24, están pensando en fiesta, en salir, en bailar, en su carro, en esto, en el otro, y son incapaces, mientras que las chicas de su edad, 23, 24, están pensando que me voy a terminar de estudiar, una maestría, esto, el otro. Entonces, y en el hombre, y eso es un fenómeno psicológico muy fuerte, que
que se ve en el hombre, en el varón, la incapacidad de asumir responsabilidades a 24, 25, 26 años. Entonces las chicas buscan unos chicos más mayores que ella, porque para que estén a su nivel psicológico, ¿no? Muchas veces el hombre no madure igual que la mujer. Entonces se ve esta incapacidad de asumir responsabilidad. ¿Qué sale del matrimonio? Digamos, un compromiso para toda la vida. De la vida religiosa, de ser esta entrega a Dios para toda la vida. Entonces se ve muy fuerte eso, ¿no? Eso en la siguiente. Uno obedeció sin haber visto. El hombre ciego le creyó a Jesús y le obedeció. Fue a lavar sus ojos como se lo pidió Jesús y regresó bien. Los vecinos que antes le veían pedir limosna se preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Muchos decían: no, sí ese, no, se le parece, no. Él respondió: soy yo. Entonces, ¿cómo se han abierto los ojos? Ese hombre que se llama Jesús me puso barro en los ojos. Me lavé como me dijo y ahora veo. Entonces ese gesto, ¿no? Ese gesto de primero de obedecer. Primero obedeció. O sea, lo que dio Jesús, obedeció y vio el milagro. Primero entró en fe. El camino entró en fe, obedeció y se pudo ver como Dios Jesús para que se manifieste en él la gloria de Dios, las obras de Dios. Juzgan a Jesús como un pecador, ¿no? Le dicen, según la ley de Moisés, el día sábado era el día dedicado a Dios, por lo tanto no se hacía ningún esfuerzo. Quien lo hiciera era considerado desobediente y pecador, ¿no? Entonces eran muy estrictos, no se podía caminar más de 300 pasos el día sábado. No se podía cocinar, en una vida anterior, para solamente comer. No podías desatar a tu burro, a tu animal. Había muchas leyes respecto al sábado, porque era el Shabbat, para nosotros el domingo, el día de descanso. Entonces, si no se podía ni siquiera caminar 300 pasos, pues ¿cómo el día sábado Dios va a hacer un milagro tan grande? O sea, no puede hacerlo. A la mujer jorobada, ¿se acuerdan? A la mujer que está, Jesús también la sana el día sábado. Y muchos milagros hace Jesús el día sábado, porque al final le dicen: el sábado es hecho para el hombre para el sábado. No podemos esclavizar de esa manera. Entonces, y lo juzgan a Jesús, ¿no? Como un pecador, ¿no? Los fariseos, cumplidores de la ley, le dicen al que había estado ciego: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, pero el hombre que creyó en que Jesús era un profeta le respondió: si es un pecador, no lo sé. Lo único que sé es que era ciego y ahora ve. Claro, simplemente digo: tú dices, es un pecador, ¿qué? Si es un pecador, no, yo no lo sé. Pero alguien que haga esos signos es porque Dios está con él. Es un pecador, no lo sé. Yo solo sé que era ciego y ahora ve. Los fariseos le excusaron, dicen: no permitas. Los fariseos no, al final los fariseos le dicen, lo llaman a su padre primero, ¿no? Llaman a su padre, porque dudaban que era ciego de nacimiento, no llaman a su padre y le dicen: ¿y es su hijo? ¿Cómo es que ahora ve? ¿De qué es nuestro hijo? ¿Que nació ciego? Sí, nosotros lo sabemos. ¿Cómo ahora ve? No lo sabemos. Pregúntenle a él es mayor, ¿no? Entonces lo vuelven a llamar, ¿no? Le dice otra vez: entonces dinos tú, ¿cómo es que ahora ves? Ya se los he dicho y no me hacen caso, no me creen. ¿Acaso quieren ser discípulos de él? Ahí es que lo votan, ¿no? Los fariseos le expulsan al ciego. No permitas que la actitud de los fariseos influya en tu vida. Permite arraigarte a la ley que habla del amor hacia el prójimo y no a la del egoísmo.
Ellos rechazaron el milagro de Dios en la vida de un hombre ciego de nacimiento. No creyeron en el poder de Dios, del Hijo de Dios, lo que les hizo tener una ceguera espiritual voluntaria frente a la obra de Dios. No distinto de una ceguera, existe lo que llaman ceguera, se puede decir, que nosotros podemos superarla, ¿no? Conociendo, aprendiendo, pero hay personas que de una u otra manera puede ser que no tengan los medios, la facilidad para conocer, para aprender, conocer a Jesucristo. Una persona que está en la India, por ejemplo, y no conoce a Jesucristo, nunca ha escuchado a Jesucristo, ¿se salvará o no se salvará? Por su fe, ¿no? Por más que nunca ha escuchado hablar de Jesucristo, pero por su fe, por su conducta, también se puede salvar. No necesariamente es una ignorancia invencible, ¿no? Una ignorancia invencible la que no se puede vencer. La ignorancia invencible nosotros que tenemos, que la obligación sí de conocer a Jesucristo, ¿no? Estamos todos evidentemente que sean así. El hombre que era ciego vivió en su poder. Vosotros no sabéis de dónde viene, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que hace su voluntad. Jamás yo decir que nadie le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Si él no viene de Dios, no tendría ningún poder. No tendría ningún poder. Dice Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, los que dicen que ven, los que creen, que tienen mucha capacidad, ¿no? Queden ciegos. Por la importancia de una actitud humilde, ¿no? Una actitud humilde delante de Dios, de Señor, ayúdame, enséñame. ¿No? Señor, enséñame, ¿no? Esta actitud que debemos de tener en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí cuando los fariseos le preguntan, entonces, había unos fariseos con ellos y le preguntan, entonces también nosotros estamos ciegos. Jesús les contesta, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, vuestro pecado persiste. Esta respuesta es contundente y expresa la ceguera que el pecado ocasiona en la vida del hombre. No se refería a la ceguera física, sino a la dureza del corazón para creer, para tener fe y amor. ¿No? Al final, los fariseos ellos mismos cerraban su corazón a Dios, ¿no? Porque se creían como autosuficientes, se creían que serían buenos. Por eso nosotros nos puede pasar eso, ¿no? Vamos siempre a misa, rezamos nuestro rosario, no hacemos nada malo aparentemente, ¿no? No somos buenos. Pero podemos caer como los fariseos, podemos ser como los fariseos, ¿no? Buscamos las apariencias, pero en realidad, si nos discernamos bien, hay mucho pecado en nuestro corazón, ¿no? Que buscamos disfrazar diciendo, no, yo no hago nada malo. Pero hay mucho pecado de omisión, que pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. Y esto es algo también, ¿no? Pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. Un pecado de omisión. Hay muchas veces que nosotros traemos. La siguiente podría como. Entonces, pidámosle a Jesús que ilumine nuestra vida para reconocer cuando el pecado enceguece nuestra vida y nos dejemos lavar con el agua de vida eterna que proviene de Dios. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y a la gracia que recibimos por medio de la Santa Eucaristía, para que en este tiempo de preparación para la Pascua limpiemos nuestro interior de toda mancha de pecado. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, al igual que acompañó a Jesucristo durante su vida, lo contemple en su gloria, nos ayude para llevar una vida unida a Él. Creo que
bautismales, ¿no? Entonces son los tres temas, porque ya el siguiente, después del quinto domingo, es el quinto domingo de Cuaresma. Después el siguiente ya viene el domingo de Ramos. Entonces, estos tres temas siempre se usan para los catecúmenos, los que van a recibir el bautismo, ¿no? Porque antes, en la iglesia primitiva, entonces, como les decía, no solamente era hacer un largo camino de preparación para recibir el bautismo, ¿no? Y aquellos que perdían el bautismo, por el pecado, había tres. Para que sea un pecado público y grave, era por tres motivos, ¿no? Se consideraba: uno, por el adulterio; dos, por el homicidio; tres, por la idolatría, por la magia, creer en esas cosas, ¿no? Creer en los amuletos, y la idolatría, lo más fuerte, ¿no? Y por esos tres motivos se caía en pecado grave. Entonces, no se podían confesar, se confesaba una vez en la vida. No había cada semana, no, una vez en la vida se confesaba. Entonces, aquella persona que caía en pecado grave, entonces, en pecado público, tenía que ser un camino largo de penitencia pública. Entonces, los obispos de la comunidad veía cómo estaba en su camino de penitencia y le decían: y ahora sí puedes empezar tu proceso para ser admitido de la comunidad cristiana. Pues a ellos le imponían las cenizas, no se imponían todos, sino se imponían a los que empezaban su camino de conversión para recibir la penitencia. Los mujeres se paraban en la iglesia, en la puerta de la iglesia se arrodillaban, y todos los que entraban, ellos les pedían: por favor, ora por mí, ora por mí, que se quemen perdón. Todos los que entraban oraban. Hacían grandes caminatas, peregrinaciones, ¿no? 2, 3, 4 años de peregrinación a Tierra Santa, bajar simple así, o sea, para quedar pecado. Entonces, era un camino fuerte de penitencia en la iglesia. Ahora, un ratito no hace un colín de esperar la solución y ya está. Pero nada, es un camino difícil, un camino largo de penitencia. A ver que se repitiera, ¿cómo era? Porque Moisés parece que también mató a alguien, pero sin embargo fue amigo de viejo. Claro, Moisés mató a alguien, pero también hizo un tiempo, un camino ahí pero ahí hizo un camino largo antes de la zarza, ¿no? Zarza ardiente, un camino ahí. Pero estamos hablando de esto antes de Jesucristo, mucho antes de Jesucristo. Lo que te digo es ya después de Jesucristo, porque la iglesia católica. La iglesia era mucho antes de la iglesia católica, pero sí, mató a egipcio y después Dios le habla, ¿no? La zarza, Dios se Quiere decir que los primeros cristianos se bautizaban grandes, porque 4 años tenían que prepararse, tiempo, sí. Al comienzo ya se bautizaban ya mayores. Pero también había, por ejemplo, se hace que en la Biblia figura también cuando recibe el Espíritu Santo, cuando Pedro va a la casa de ¿cómo se llama? A la casa de un pagano. ¿Cómo se llama? No tiene el nombre. Bueno, va a la casa porque tuvo un sueño, entonces lo envían a Pedro para que ore también, para que se derrame el Espíritu Santo y sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces dice que a toda su familia se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Y también ahí había niños, una mayoría, ¿no? Entonces por eso la iglesia también ha tomado esa opción también de que por qué no se pueden bautizar los niños, ¿no? Entonces en el camino, y todo eso fue también cuando ya la iglesia se vio como oficial. Entonces,
Entonces ahí se abrió para todos, empezaron los niños, todo. Pero antes era un caminero muy estricto, así nomás que se bautizaban, porque tenían que saber bien lo que la fe que abrazaba. Por eso es importante como una persona, siendo católica, se cambia de religión, no se puede cambiar de religión, ya no porque se cambia de zapatillas o de pantalón, sino él tiene que hacer fe que esa religión que está renunciando es falsa. La Iglesia Católica en este caso es falsa, que no tiene la verdad. Pero yo sabiendo eso, busco una iglesia que tenga la verdad. ¿No? Entonces, pero yo tengo que saber con certeza que esa iglesia es falsa. Así me puedo quedar de religión. Entonces, si no, muchas veces no, los evangélicos es una expresión difícil, te hablan con el sentimiento, uno se acerca y te vuelve evangélico. Pero así no es, sino que debería haber una profundización. Padre, ¿y ese segundo bautizo es válido? El bautizo, por ejemplo, de aquí católico que se vuelve evangélico, ¿es válido ese bautizo? Claro. Y si cuando es lo contrario, un evangélico que se vuelve católico. Depende de qué iglesia sea. Si es luterana, si depende de qué iglesia sea. Si es una secta, tiene que cumplir la fórmula. Un agua, que ella corrige en nombre del Padre. Regresando al inicio del pasaje del Evangelio, la causa del mal en este caso es la ceguera. La pregunta que le hacen los discípulos Jesús, la respuesta, la causa fue el pecado que cometieron los padres o él. La respuesta de Jesús en este contexto es indudable, clara. Teológicamente hablando, hay otra respuesta sobre el punto. Claro, en este caso, en este hecho, nadie tiene dudas. Pero esta respuesta no se puede aplicar a todos los milagros. Claro. Hay situaciones, claro, que uno al final muchas cosas pasan que, porque se puede decir que un niño de recién nacido nace con una enfermedad, hay cosas que uno mismo no tiene respuesta, ¿no? Un niño que recién nace, ¿no? Porque recién nace con una enfermedad, algo genético, qué sé yo, pero hay cosas que uno no puede explicar, ¿no? No puede explicar. O sea que entrar en fe y ver cómo el plan de Dios, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Porque de alguna otra manera Dios tiene un plan, nosotros no entendemos, lo vemos después. No, por nos pasa a nosotros, muchas veces nos caen problemas, situaciones difíciles, la muerte, una enfermedad, algo, nosotros al comienzo no lo entendemos y tenemos que entrar en fe para después ver el plan de Dios. Al comienzo no se entiende, no es tan fácil. Muchas veces cuando un bebé que está enfermo y que se está muriendo se convierten los padres, los abuelos, hasta los enfermeros. Se convierten en ese enfermero, el médico, sí, porque ven la gloria de Dios. Muchas veces enfermedad no es para la familia. Lo que dice la hermana, hoy día está viendo película de Texas, del barrio. Hay una pandilla que hace todos los estragos en el barrio y llega una criatura en la plaza que la mamá muere. Y al final, digamos, según el médico, ya estaba para la otra vida, pero por un acto por un milagro, oración de su madre y voluntad de Dios, que sana. Y es motivo de ella misma ha visto cuando está venida como que un ángel le ha animado y hace todas las acciones y todos los familiares al final se convierten en el barrio que se vuelve un barrio habitado. No, nunca sabe el plan de Dios. Puede ser para confiar, fiarnos, hacer todo nuestra parte, orar, todo. Saber decir, Señor, tú eres digno de que yo ponga toda mi confianza en ti, porque tú tienes un
sin embargo, o sea, uno como mismo Jesús nos enseñó para que sea tu voluntad y no la mía. Pero a la vez también hay una palabra de la Biblia que dice, que Jesús mismo dice, toque que se, o sea, que insistamos, ¿no? En la oración, el que toca se le abre, al que llama. Entonces, ¿hasta dónde uno debe seguir tocando o debe seguir insistiendo? Insistir hasta que consigas lo que pides. Pero entonces, ¿dónde queda para que se haga tu voluntad y que no sea la mía? Porque mira, yo sé, yo confío en lo que tú quieres, pero yo te pido esto. Pedir hasta que lo consigas. Si no lo consigues, No era no es la voluntad de Dios, pero lo sigues pidiendo. No te conviene. Pero tú sigues pidiendo, ¿no? La curación de un ser querido, ¿no? Sigues pidiendo, pedido, ya no te casar. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie sufra, Dios no quiere que pero no sabemos entre los planes de Dios, porque Dios no es Dios, no es un Dios, no creo que por ejemplo, estaba hablando mil veces un testimonio donde venía una señora con cáncer y decía, ¿cómo está? Bueno, cumpliendo la voluntad de Dios, estoy con cáncer. Ven, a ver, tenía 5 hijos, tiene una mamá soltera, estaba con cáncer, ven, trae tus 5 hijos, vamos a orar para que todos les dé cáncer. Vamos a orar por ellos porque les dé cáncer. ¿Cómo quieres que oremos? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú tengas cáncer? No es la voluntad de Dios. Dios no quiere. Dios quiere manifestar. Dicho hecho, oraron, oró por ella y después de 2 o 3 meses, ella fue a buscarlo. Dios estaba completamente sano. Entonces, Dios, yo no creo que la voluntad de Dios es que no, o sea, pero hay que ver los planes de Dios, hay que ver las cosas que se ¿hasta dónde pedir? Hasta conseguirlo. También con un poco de razón, porque a veces la gente ora por un viejito de 98 años y para que se salve. Todos tenemos, ya vivió mucho. No va a ser como eso de que falleció, que fundó esta iglesia, esta secta que tienen en la selva, Ezequiel Atelusi, ¿no? Que murió y todo oraba porque al tercer día le habían dicho que se iba a resucitar. ¿De acuerdo? Todos ahí oraban, celebrando, porque Ezequiel iba a resucitar el tercer día. 2 días, 2 días, 3 días. Mejor que también se lo filmaba, iba a resucitar. Y no, ha resucitado, pero su hijo resucitó. Gracias, hermano Antonio, por este tiempo que nos ha dedicado.